de esta ley, perdón, de la del 2012, una ley que ha demostrado que es un fracaso absoluto. Tenía un objetivo, que era reducir la deuda del país al 60% del PIB en el año 2020. Ya ha llegado el año 2020 y estamos en un 98% de deuda en el Estado. Y ahora viene Bruselas, porque esto era una exigencia europea y empieza a exigir y empieza a apretar. Y cualquier gobierno progresista que pueda salir en el Estado, progresista o no, va a tener que hacerse cargo de no haber llegado a ese 60%. Nosotros decimos, esta ley ha sido un fracaso presupuestario, un fracaso en su objetivo, porque no ha sido tampoco complementada con una reforma fiscal que pudiera hacerse cargo. Y eso es lo que decimos en nuestro acuerdo. O mejoramos la capacidad de redistribución de la Hacienda, en este caso española, y también de la Navarra, que eso sabe usted que ahí nos tiene. O no vamos a conseguir limitar la deuda. Cáritas, la COE, la CEN, algunos grupos parlamentarios nos han dicho mucho durante estos 4 años que no se estaba aprovechando el crecimiento económico. Claro que no se estaba aprovechando el crecimiento económico, efectivamente, porque nos hemos visto absolutamente limitados y hemos tenido que pagar grandes millonadas para la deuda, entre ellos 210 millones negociados por el convenio, de los que solo hemos podido reinvertir 35 en una cosa y 75 en otra. Hubo un movimiento muy interesante, porque el artículo 135 dice que se podrán modificar los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública cuando, en caso de catástrofes naturales, recesión económica, situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. Y aquí es cuando intentamos superar el veto en el Senado a la senda de déficit propuesta por el Gobierno. Un veto en el Senado que venía motivado por un pacto contra la violencia de género. Un pacto contra la violencia de género que implicaba elevar ese techo de gasto en 6.000 millones de euros. Esto nos lo tumbaron en la mesa. Nos lo tumbó en la mesa la presidenta, en este caso del Congreso, y la mayoría conservadora. Esa era una situación de emergencia. Es una situación de emergencia, pues esos 6.000 millones, desde luego, no se pudieron invertir en esto. Y, señora Unzu, la austeridad malentendida, que es algo en lo que ha caído Europa, una Europa neoliberal, no nos podemos equivocar, está generando pérdidas de soberanía. Pérdidas de soberanía, está generando un enfado, indignación ciudadana en toda Europa, que lleva a donde nos está llevando, al auge de grupos de extrema derecha, y el hecho de que los gobiernos no puedan hacerse cargo por este tipo de leyes austericidas de sus ciudadanos, lo que está haciendo es que se fomente la pelea de los penúltimos contra los últimos, que esto nos lo ha oído usted mucho. Y al final lo que se fomenta es la no cohesión y la exclusión de grandes capas de nuestra sociedad. Por eso, bueno, creo que podremos modificar esta ley. Creo que cuando estemos en el gobierno progresista, modificar o derogar esta ley va a ser muy importante. En todo caso, 342 millones bloqueados en los municipios, si no he entendido mal. 342 millones que no se pueden invertir en necesidades de la ciudadanía. Y en Navarra, evidentemente, con lo que hemos vivido con las inversiones financieramente sostenibles, es el mejor ejemplo de que se pierde capacidad de decidir, especialmente en el ámbito económico. Y también quiero decir que en los argumentos que ha planteado la señora Unzu, parece que cuestionaba que el señor Azcona decía que no éramos solidarios por no pagar la deuda. En el convenio de Navarra pagamos la deuda del Estado, aparte de la nuestra, pagamos las competencias en función de la riqueza y no de la población, pagamos un fondo de solidaridad interterritorial. Quiero decir que lo que no es de recibo es decir que el hecho de que España aumente su deuda o no haya sido capaz de corregirla nos penalice. Tendremos que denunciar que nos está penalizando y que todos los navarros estamos pagando una muy mala gestión de gobiernos del Partido Popular en relación a la recaudación y a la deuda en el Estado, y que nos estamos viendo perjudicados. ¿En qué? En nuestra capacidad de contratar gente, en nuestra capacidad de invertir en infraestructuras.